Bienvenidos al Diario de Raquel. El fracaso me rompió. Nos han enseñado a temerle al fracaso, a esconderlo, a sentir vergüenza cuando no logramos algo, a callarnos cuando las cosas no salen como esperábamos, como si fallar nos quitara valor, como si fallar fuera sinónimo de ser menos. Antes, cuando fracasaba, me sentía incapaz, como si todo el esfuerzo no hubiera valido la pena. Me invadía una sensación de impotencia, como si estuviera atrapada en un cuarto sin puertas. Me cuestionaba todo, mis decisiones, mi capacidad, incluso mi valor como persona. Me sentía culpable, como si el fracaso fuera una prueba de que yo no era suficiente. Había una voz interna que me decía: lo arruinaste otra vez. Me pesaban los errores como si llevara una mochila llena de piedras y muchas veces no sabía si quería seguir o simplemente rendirme. El fracaso no solo me dolía, me apagaba, me hacía sentir pequeña, invisible, incapaz, y aunque por fuera sonreía, por dentro me sentía derrotada, me sentía devastada. Había días en que no sabía si era un tropiezo o era un final. Y para que vean que mi frustración cuando cometía un error era fuerte, les voy a contar esta historia. Una vez preparamos una danza, la ensayamos, la practicamos y la presentamos. Durante la presentación me equivoqué, cometí un error y literalmente quería que me tragara la tierra. Cuando se terminó la presentación, salí del escenario y me metí debajo de una mesa. Tenía tanta vergüenza porque sentía que había traicionado, que había defraudado a todo el equipo de danza por ese error que cometí. Era tan grande la frustración que quería desaparecerme. Y cuando por fin recobré fuerzas y salí debajo de la mesa, le pregunté a las muchachas que qué le había parecido el error que había cometido, ese error tan grande. Y para mi sorpresa, muchas de ellas ni siquiera se dieron cuenta. En ese momento entendí que los errores, cuando pasan, las personas los recuerdan por 30 segundos, por un minuto y luego continúan con su vida. Que la única que está enfocada tan fuerte en sus errores era yo. Somos nosotros mismos los que nos castigamos por horas y horas, días y semanas por un error que cometimos y pensamos que los demás están recordando ese error que cometiste y las personas ya pasaron ese capítulo, ya pasaron la página y han continuado con sus vidas. Nosotros somos los que insistimos en lastimarnos, en lacerarnos, en mortificarnos por ese error que ya todo el mundo olvidó. Pero un día lo entendí. Entendí que el fracaso no era el final, sino una parte inevitable del proceso, que no se trataba de cuántas veces caía, sino de lo que aprendía cada vez que me levantaba. Comprendí que el fracaso no venía a destruirme, sino a formarme, a sacudir mi orgullo, a afinar mi carácter, a mostrarme que dependía demasiado de mis fuerzas y muy poco de la gracia de Dios. El fracaso me enseñó a mirar adentro, a revisar mis motivaciones, a no rendirme y a seguir intentándolo. Me di cuenta de que no todo lo que sale mal está mal. A veces es necesario que algo se derrumbe para que lo verdadero pueda levantarse. Y cuando entiendes eso, eres libre de la presión del juicio de otros y de nosotros mismos. Hoy quiero contarte algo que quizás no sabías. Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de creatividad. Sí, el mismo que creó uno de los imperios creativos más grandes del mundo. ¿Sabes cuántas veces le dijeron que su ratoncito Mickey no funcionaría? Que no tenía futuro, que era una idea infantil y sin embargo persistió.
Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, fue rechazado del equipo escolar de baloncesto. ¿Sabes qué dijo él mismo? He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces confiaron en mí para hacer el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez y por eso he tenido éxito. Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, intentó más de 1,000 veces antes de que funcionara. Y cuando alguien le preguntó cómo se sentía al fallar tantas veces, él respondió: no fracasé 1,000 veces, descubrí 1,000 maneras de cómo no se hace una bombilla. Y podríamos seguir y seguir. La lista es inmensa. Oprah Winfrey, despedida de la televisión por no encajar. Steve Jobs, echado de su propia empresa. El fracaso no es una puerta cerrada, entiéndelo. Es un pasillo, a veces oscuro, a veces largo, pero es parte del camino. La gran pregunta no es, ¿has fracasado? La verdadera pregunta es, ¿qué haces después del fracaso? ¿Te quedas en el suelo o usas el suelo como impulso para levantarte más fuerte? A veces creemos que fallar es señal de que no estamos llamados a hacer algo. Pero muchas veces es al fallar que confirmamos que vamos por un camino valiente. Si te detienes ahora, ¿qué historia se quedaría incompleta? ¿Qué propósito se abortaría por miedo a volverlo a intentar? A veces Dios no te dice no. Solo está entrenando tu resistencia, está puliendo tu carácter, está probando qué tan comprometido estás con lo que dijiste que soñabas. El enemigo no le teme a que empieces, le teme a que sigas, a que te levantes después del fracaso, a que no renuncies cuando tienes todas las excusas para hacerlo. La palabra dice en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias porque tú no me defines por mis errores. Gracias porque en ti los fracasos no son finales, son lecciones. Dame la valentía de volverlo a intentar, aun cuando tiemble y aun cuando duela. Hazme fuerte en medio del no. Hazme fuerte en medio de un error. Hazme constante en medio del silencio. Y recuérdame que cada paso que doy, aun los que parecen en falso, tienen un propósito en tus manos. No permitas que me detenga. No permitas que renuncie a lo que tú soñaste para mí. Amén. Gracias por escuchar esta página del Diario de Raquel. Hasta la próxima.